Gloria a Dios. Bueno, hoy estamos en el mes de la oración. Dile a la persona que tienes al lado, este mes es el mes de la oración. Y vamos al versículo 1 de Lucas 18. Está hablando el Señor Jesucristo. Estas son palabras del Señor. Así que dispongan el corazón. Dígale: Señor, yo quiero que hoy me hables. Dile: Señor, yo quiero que hoy me hables y me digas ¿qué debo hacer en mi vida? Dice la palabra, verso 1, ayúdenme. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Digan: necesidad de orar y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y luego dice verso 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto, digan pronto, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero contarles algo que pasó cuando habíamos recién salido de nuestro conjunto residencial donde comenzamos las reuniones de la iglesia, porque Ecofamiliar comenzó la iglesia en el conjunto donde vivíamos nosotros, o sea, mi esposa, mis hijitos y yo. Y allí nos reuníamos en el salón comunal y comenzamos reuniones allí. Pero al cabo de 1 año y medio, más o menos 2 años, tomamos la decisión de salir de allí para crecer, para comenzar a tener un impacto hacia afuera del conjunto. Y resulta que fue la primera vez en nuestra vida matrimonial y familiar que nosotros teníamos un contacto directo con la gente de la calle. Siempre habíamos vivido en un conjunto residencial y entonces nosotros nos pasamos a vivir ese lugar y adecuamos el segundo piso de esa casa ahí en el Batán, fue en el barrio El Batán, y adecuamos el segundo piso para vivir nosotros y en el primer piso la iglesia. Pero entonces comenzaba a llegar gente a timbrar, a pedir limosnas, a vender cosas. Y era la primera vez que a nosotros nos tocaba eso, porque dentro de un conjunto residencial uno no ve eso. Entonces un día golpearon o timbraron y yo había tomado la decisión de no abrir la puerta, sino de asomarme por el vidrio de arriba del segundo piso de la ventana para ver quién era antes de abrir la puerta, por el riesgo que había de la calle. Entonces cuando yo abrí la ventana para asomarme, había una persona abajo diciendo: por favor, quiero algo de comer, tengo hambre, ayúdeme. Y yo sentí inmediatamente un corrientazo en todo mi cuerpo, de como ese dolor de esa persona, y le dije: ya voy. Y cerré la puerta y me fui a la cocina a preparar algo para llevar. Cogí unas frutas y me fui para la puerta, y cuando llegué a la puerta y abrí la puerta, ya no había nadie. Y entonces yo pensé dentro de mi corazón: esa era el hambre que tenía esta persona y la necesidad que tenía esa persona. Y saqué una conclusión ese día,
que yo la he tenido hasta el día de hoy, y es: cuanto estemos dispuestos a esperar, demostrará la necesidad que nosotros tenemos en nuestra vida. La pregunta es: cuando tú le pides a Dios, si Dios no te responde inmediatamente, tú dejas tirado tu petición, tú dejas allí las cosas, pues eso está demostrando la necesidad tan grande que hay en tu vida, o tan pequeña cuando pides algo. Yo pensaba: Dios mío, pero ¿qué? Esta persona no estaba dizque con hambre, y yo le voy a traer su provisión, le voy a traer para que supla su necesidad, y cuando abro la puerta ya no hay nadie. Y eso me ha pasado y he visto muchas veces a lo largo de la vida cristiana y en el pastorado. He observado que muchas personas vienen con mucha ansiedad a pedirle a Dios algo. Inmediatamente nosotros les enseñamos cómo orar, cómo pedirle a Dios, y la persona hace una oración pidiendo a Dios. Pero cuando yo voy a observar, veo que no era tanto el afán que tenía, porque estaba ya encarretado en otra situación, en otro asunto. Como el hombre que viene pidiendo para que su mujer regrese a casa, porque sin ella no puede vivir, y a los 15 días tiene otra. Entonces yo digo: entonces era pura carreta. Cuando le pedimos a Dios algo que realmente es importante en nuestra vida, nosotros debemos aprender a perseverar en la oración hasta que recibamos la respuesta de parte de Dios. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: tienes que aprender a esperar la respuesta de Dios en tu vida. Ahora también le puedes decir con mucho cariño, sin ofenderla, dile: no seas atacado, no seas atacada, porque hay personas que ¡ah! Y quieren todo así, ya. Espera el tiempo de Dios para tu vida. Amén. Bueno, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es orar? ¿Orar es qué? Hablar con Dios. ¿Estamos de acuerdo todos que orar es hablar con Dios? A ver, levante la mano los que están de acuerdo conmigo. Orar es hablar con Dios. Entonces digan conmigo: orar es hablar con Dios. Yo necesito rápidamente que vengan aquí 6 voluntarios, 6 personas que me ayuden. Rápido, rápido, por favor. 6, suban, por favor. Cuidado, se enredan aquí con estos cables que están aquí a la entrada. Y necesito, Andresito, correr para allá un poquito este lugar. Ok, listo. Bueno, necesito que tú, Gustavito, te pares acá, mira, acá arriba. Aquí, eso sí. Que tú te hagas aquí en la mitad. Tú eres Dios, ¿sí? Tú eres Dios. ¿Hay alguna mujer acá? No, entonces tú eres la Virgen María acá. Acá la Virgen, aquí. Encima de eso ahí. ¿Sí? Tú eres San Isidro. ¿Cuál es tu nombre? San Isidro. San Isidro. Y ustedes dos son las almas benditas del purgatorio. Las almas, claro que del purgatorio, ¿no? Se supone que las del purgatorio es las que todavía no han llegado al cielo. Eso no existe, el purgatorio. En la Biblia no habla del purgatorio, no existe el purgatorio. Pero ellos son las almas benditas del purgatorio. Se supone que las almas del purgatorio son las que no han entrado todavía al cielo, pero ya están muertos. Listo. Entonces, según la palabra de Dios, nos dice, cuando le preguntaron al Señor Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, cuando fue a enseñarles a orar, lo primero que les dijo fue: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que la oración debe ser dirigida ¿a quién? Al Padre. O sea, yo vengo es: Padre nuestro que estás en el cielo.
Es al Padre a quien está dirigida la oración. O sea, orar es hablar con Dios. Díganlo. Orar es hablar con Dios. Pregunto. La Virgen María, necesitamos una bufandita o algo para la Virgen María. ¿Alguien tiene una? Esa bufandita, rápido para la Virgen María. Ah, bueno, esa es la bufanda de la Virgen María. Que se le vea el rostro. Eso. Quiero, lástima que nos haya salido tan criolla esa Virgen María, ¿no? Eso es lo que llama una Virgen criolla. O sea que si yo vengo y le digo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Estoy orando? ¿Por qué? Entonces repitan por qué. ¿Qué es orar? Porque orar, digan, porque orar es hablar con Dios. Y la Virgen María es obviamente la madre de nuestro Salvador. Tremenda mujer, bienaventurada, dice la Biblia, sería llamada entre todas las generaciones. O sea, todas las generaciones hasta que nosotros vayamos al cielo, y aún en el cielo la Virgen María será llamada bienaventurada. ¡Wow! No, es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando nada más y nada menos que de la mujer escogida por Dios para ser la mamá del Salvador. Mujer de ejemplar, una mujer de oración, una mujer íntegra, indiscutiblemente fue la Virgen María. Pero la Virgen María es Dios. Díganlo más duro, ¿la Virgen María es Dios? No. Y si orar es hablar con Dios, entonces hablar con la Virgen María es hablar con Dios. No. Entonces eso no es orar. El angelito, ay, es que no hay un angelito más lindo que esté aquí en la iglesia. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús y María. ¿Eso es orar? ¿Por qué? Digan, porque orar es hablar con Dios. ¿Eso es orar? No, ¿por qué? ¿Y este angelito es Dios? No, digamos que es el ángel Gabriel, tremendo guerrero, tremendo mensajero, o el ángel Miguel, tremendo guerrero. Puede ser un tremendo ángel del cielo, puede ser un querubín grande, alto, protector, pero no es Dios. No es Dios. Entonces, cuando una persona estaba hablando con los ángeles, ¿está orando? No. ¿Por qué? Ok. Ahora vamos a San Isidro. La oración es: San Isidro labrador, quite el agua y pone el sol, que mañana voy a misa y le rezo una oración. Pregunto, ¿eso es orar? ¿Por qué? Él es un santo, seguro está en el cielo. San Isidro, seguro está en el cielo. Pero si yo hablo con San Isidro, ¿estoy orando? ¿Por qué? Es hablar con Dios. ¿Ya dónde está más o menos la cuestión? Ok. Si yo vengo y les digo a estas almas del purgatorio ahí en el cementerio: almas santas, almas pacientes, rogar a Dios por nosotros, que nosotros regaremos por vosotros para que los de su gloria. Si nosotros venimos y le decimos esto a las almas del purgatorio,
¿Estamos orando? ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios. Un aplauso para nuestros poderosos actores. Gracias. Gloria a Dios. Wow. Ojo, hoy hemos entendido algo que yo se los pinté con plastilina para que ustedes no se les ocurra decirle a Dios que no entendieron qué es orar. Y para que no inviertan el plan de Dios. Porque el Señor Jesucristo les refirió una parábola de orar siempre y no desmayar. Contándoles que en un lugar había un rey, un juez, que aunque no creía en Dios ni temía a Dios, y era malo, era injusto, y no le tenía temor a ningún hombre en nada. Pero una mujer viuda también había en ese pueblo, que venía delante de él todo el tiempo diciéndole: hazme justicia de mi adversario, porque me robó, porque me quitó, porque yo soy una mujer que he sido buena y no he tenido para comer, me falta para mis hijos, no tengo para pagar el colegio, la universidad, no tengo ni para el transporte de cada día. Señor, hazme justicia. Y dice la Biblia que aunque ese juez no temía a Dios ni a hombre alguno, decidió hacerle justicia a esta mujer, es decir, darle lo que le pedía. ¿Por qué? Porque dijo: no vaya y me saque de casillas y me vuelva loco esta vieja pidiéndome todo el tiempo lo mismo. Y mire lo que el Señor habla como conclusión de esta enseñanza. Y dijo el Señor: oír lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Yo le hago justicia a esta mujer, no vaya y me desespere como Kiko, como Chavo a Kiko. Y luego viene y hace una pregunta en el versículo 7, el mismo Señor Jesucristo. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¡Wow! ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Qué se refiere aquí la palabra de Dios con escogidos? Porque eso quiere decir que no es a todo el mundo, sino a sus ¿qué? Escogidos. Eso es como cuando uno tiene varias opciones, 10 personas, y tiene que entre ellas escoger 2. Escogido no son todos. Escogido significa algunos que cumplen algo, una condición, algo. Y la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo se le acercaron los apóstoles y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, el Señor les dijo: vosotros, mis seguidores, es decir, los seguidores de Cristo, no de Juan el Bautista, no los seguidores de Carlos Marx, no los seguidores de Alá, no los seguidores de Buda, mis seguidores, dijo Cristo, orarán así. O sea, vosotros, mis discípulos, pues oraréis así: Padre nuestro. O sea, lo primero es que tiene que ser papá. Ahora, la palabra padre en el original, allí como está escrita en el griego, la palabra es Abba, que significa papito. O sea, la forma como Jesús les enseñó a orar a sus discípulos es papito. O sea, ustedes le van a hablar con mucha confianza, como le habla un nené a su papá, y le van a decir: no, señor papá,
ni reverendo papá, sino cuando oren, hablen con mucha confianza y díganle así: Abba. O sea, papito Dios, papito. Entonces, ¿cómo debemos dirigirnos al Padre? Papito Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Ahora, ¿quiénes son los que tenemos derecho de llamar a Dios Padre? Pues claro, los hijos. Pero ¿quiénes somos los hijos? Juan 1:12. Por favor, pongamos Juan 1:12 y ayúdeme a leer quiénes somos hijos. Ayúdeme más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿quiénes tenemos derecho a llamar a Dios Padre? Los que hemos creído en Cristo y los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. De los demás, Dios es el creador. De nosotros, Dios es nuestro papá. De los que hemos recibido a Cristo en el corazón, somos hijos y Él es nuestro papá. Por eso la Biblia dice que no hará Dios acaso justicia a sus escogidos, o sea, a sus hijos, que claman a Él día y noche. O sea, Él está pidiendo una condición, y es que los hijos que quieran recibir algo de Dios tienen que clamarle a Dios día y noche. O sea, dice, si ese juez injusto hizo eso con esa viuda, él siendo malo y él no respetando a Dios, ni creyendo en Dios, ni respetando a hombre alguno, le dio a esa mujer eso, ¿cuánto más hará Dios si nosotros le pedimos día y noche a papá Dios algo en nuestra vida? Y por eso cierra diciendo ese verso: ¿se tardará en responderles? Y él mismo responde: os digo, verso 8, que pronto, digan pronto. Lo que pasa es que queremos el ya, y entre pronto y ya hay una distancia. Pronto no es ya, pronto es ya casi, no tarda, muy rápido. Dios responde a sus hijos. Muy rápido Dios responde a sus hijos. Porque a veces queremos que sea ya. Como el que le pide paciencia a Dios y le dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces no está pidiendo paciencia, ¿no? Porque paciencia es la capacidad de esperar. Pero dámela ya. Y queremos que todo sea tipo microondas. Ya, un tinto, ya. Que todo me lo entreguen ya. En 30 segundos, ya. Pero Dios dice pronto. Si somos capaces de orar día y noche, también está diciendo si claman día y noche. O sea que por lo menos ha pasado un día completo con su noche para recibir. Entre el momento en que yo clamo y yo recibo puede pasar un día o más. O día y noche se refiere a varios días y varias noches sin recibir todavía. Entonces dile a la persona que tienes al lado: no te desesperes, aprende a esperar en Dios. ¡Wow! Tremendo. Vamos a primera de Pedro 3:7 a ver qué estorbos existen en la oración. Primera de Pedro 3:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ayúdeme a leerlo. Solamente los varones, las mujeres oren. Ayúdeme. 1, 2, 3. Vosotros maridos, ¿quiénes? Maridos. ¿Cuál es el que tiene el título de marido? El que tiene el título de marido es el que ha venido al altar.
porque ahí en el altar el sacerdote, el pastor, con la autoridad que Dios le ha dado, lo declara marido y mujer. No es ni siquiera el notario. No es tampoco una relación sexual lo que lo declara marido y mujer. Es con la autoridad que Dios me ha dado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo lo declaro marido y mujer. O sea, el título de marido se obtiene en el altar. Dile a la persona que tienes al lado eso. Dile, el título de marido se obtiene en el altar. Por eso le dice a la Biblia a los hombres que no son los hombres, no es el macho que vive con ella, no es el novio que tiene sexo con ella, no es el mozo que vive con ella, sino el marido. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas. O sea, el que vive con la mujer debe ser el marido. Eso es lo que está diciendo allí la palabra. Pónganlo por favor otra vez para que lo vean todos. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, ¿quién es el que vive con la mujer? El marido. O sea que si no es el marido, según la palabra de Dios, ¿qué pasaría? No debe vivir con ella. ¿Es clear? ¿O eso no les gustó? ¿Les gustó lo de la oración y esto no? Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, ¿cómo uno trata un vaso más frágil? Este vaso es frágil. Yo bebo del agua de este vaso frágil y tengo que tener cuidado. Pero hay unas copitas que ustedes se han dado cuenta que son un hilito. Y entre más fino es, más delicado es. Entre más brocha es, más golpe resiste. Pero entre más fino es, más delicado es. Y dice la Biblia que debemos dar, el hombre es brocha y por eso puede recibir golpes sin tanto problema. O sea, pero la mujer, dice la palabra de Dios, debe ser tratada por el marido, porque a veces tratan mejor a la mujer el mozo. De verdad, varones, usted la trata a las patadas y el mozo la trata con cariño. Usted es grosero, agresivo, brocha, patán. Entonces cuando viene un galán, ese sí la trata, madame, mujer hermosa, qué bella que eres. Y usted tratándola mal. Con razón se desbaratan esos hogares. Pero dice la Biblia que debemos tratar a la mujer, o sea, a la esposa, como a un vaso más frágil. Es que varón, a la esposa usted no la puede tratar como le trata a sus amigos. Usted con sus amigos se pega un empujón, usted se mete zancadillas. Así éramos de muchachos, ¿o no? A los compañeros del colegio uno iba y ¡pa! Le pegaba un codazo y ¡ta! Lo sacaba, un colazo y ¡pa! Lo sacaba. Jugando fútbol le hace una zancadilla, le pega un empujón, le pega un coscorrón. Ese es un estilo entre hombres. Esos son los cariños que nos damos entre hombres. Yo no concibo un hombre que se le ande sentando en las piernas a otro hombre. Este tipo de cariños si no son cristianos. Ni como a veces he visto a algunos cogiéndole la tetilla al otro hombre. Qué cosa tan asquerosa. De todo parece menos hombre. O cogiéndole la orejita a otro hombre. ¿Sabe qué decía mi padre cuando mi madre iba y le cogía la orejita? Le decían, ya su merced sabe qué es lo que pasa. ¿Y usted cree que porque es un hombre que le agarra la orejita no le va a pasar lo mismo o qué? Ah, no, es que es mi amigo pana, es mi pana. Sí, pero coja la orejita y verá que por muy pana que sea, se mete en problemas.
Entonces, en ecofamiliar, los jóvenes y los hombres nos tratamos como hombres, no a las patadas, pero con respeto. Y no nos agarramos ni de las tetillas, ni le agarramos el cabellito al hermano, ni le andamos agarrando la orejita, ni dándole besitos en el pescuezo a los hermanos, porque entonces de ahí viene el homosexualismo y siempre se termina en mal testimonio. Ay, ¿por qué no dicen que sea yayay? Entonces, el hombre debe tratar es a la mujer como a vaso más frágil, no al hombre. A la mujer como a vaso más frágil. Y dice la Biblia, terminemos ahora sí el verso, como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces la mujer tiene los mismos derechos en herencia con Dios que yo. Porque a veces hay hombres que piensan, como yo soy la cabeza, que soy la cabeza de mi hogar, entonces yo tengo como una porción más grande de parte de Dios. No, 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 no. Tenemos funciones diferentes, pero porciones iguales. Funciones diferentes, pero porciones iguales. Y Dios a la mujer la ha puesto como coheredera de la gracia de la vida. Y luego dice que el hombre que es brocha, o el que no trata a la mujer de esa manera como a un vaso más frágil, sino que es brocha, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que una oración puede ser dirigida al Padre, puede ser dirigida en el nombre de Jesús como debemos hacerla, pero una oración puede tener estorbo. Es decir, ¿qué es estorbo? Es como si el cielo queda allá arriba del techo y yo hablo y resulta que este techo no deja pasar mi oración. Entonces yo vengo y me arrodillo a orar. Señor, por favor, Señor, ayúdame en este negocio. Tú sabes que este proyecto es importante. Ábreme esa puerta de ese negocio, Señor, que esa hoja de vida que pasé, que esa propuesta financiera salga en el nombre de Jesús. Envíame, tú sabes, Señor, de qué cosas tengo necesidad. Ahí está esa bendición, Señor. Dame la bendición, dámela, Señor. Por favor, hoy la reclamo en el nombre de Jesús. Y el Señor está allá en el cielo. Y resulta que la oración, él sí lo ve allá orando, pero no oye. Y entonces él llega y dice a los ángeles, oye, ese que está timbrando allá afuera, yo veo como que necesita algo. ¿Qué está pidiendo? Porque yo no lo oigo acá. Hay un estorbo. Y los ángeles van y revisan a ver cuál es el estorbo. Y resulta que el estorbo de ese hombre es que es un brocha con la esposa. Es un grosero con la esposa. Es un patán con la esposa. La trata ásperamente. La menosprecia, la ofende. Y quiere que sus rodillas hagan el milagro de la oración. Cuando lo que la Biblia dice es que el que trata a su esposa ásperamente y no como a un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, sus oraciones no llegan a Dios. Y puede que físicamente se vea orando, pero la oración no está llegando al oído de Dios. Tiene estorbo. Tiene estorbo. Así que muchas oraciones se quedan sin respuesta de Dios, porque nosotros no tenemos derecho a pedir. Porque estamos pidiendo y tenemos un estorbo que hace que mi oración se invalide, aunque yo ayune, aunque yo me golpee mi cuerpo, aunque yo me sacrifique. Pero si soy un ordinario con mi esposa, si la trato mal, esa oración no es escuchada por Dios. Prácticamente lo que Dios hace es ver cómo es una persona con su esposa o un hombre con su esposa para saber si se pone tapaoídos o no.
Y los tapaoídos no dejan oír. ¿Cómo estás tratando tú a tu esposa? ¿Cómo tratas tú a tu familia? ¿Eres brocha con ellos? ¿Y quieres que Dios haga milagros en tu vida y que Dios responda a tus oraciones? ¿Eres un machista agresivo? ¿Eres de los que salen? ¡Jure! Mire, vamos a llegar tarde a la iglesia, mire, siempre por usted. ¿Sabes que ya llegamos y nos cierran la puerta? Mire, yo estoy levantado desde temprano, mire. Pero ella se levantó, le llevó el café, le hizo desayuno, preparó los niños, alistó la maleta, todo lo de los niños, y él viene adelante porque él solamente se levantó, se afeitó y salió. Bueno, se arregló y salió. Pero ella viene después de haber hecho todo eso. Espérate que me estoy arreglando. Usted siempre, por ustedes que siempre salimos tarde. Eso se llama ser un brocha. Y ese hombre, cuando ora a Dios, sus oraciones tienen estorbo. Y no quiero que usted ahorita comience a decirle: perdóname, mi amor, por yo haber sido tan guacha. No, vaya y métase con Dios primero, porque el problemita más que con ella es con Dios, porque Dios es el que sale en defensa de la mujer. Y Dios decidió que no va a oír a los hombres que son groseros, agresivos, patanes, machistas con sus esposas. Qué tremendo es eso, porque puede ser un hombre muy sacrificado y muy esforzado, pero no tiene los oídos de Dios atentos a su oración. Y quiero cerrar, ¿o cerramos dentro de 8 días? Vamos a estar de pie, vamos a orar. Mis amados, yo les quiero contar una cosa. Miren lo que dice la Biblia. Si nosotros le hacemos una petición a Dios y Él nos escucha, escúcheme bien, y Él nos escucha, sabremos que tendremos todas las cosas que le hayamos pedido. Así dice la Biblia. Si pedimos una cosa a Dios y Él nos escucha, sabemos que tendremos todas las cosas que hemos pedido. Pero si Él no nos escucha, ese versículo se invalida. Ese versículo se invalida. Y Dios no está dispuesto a escuchar si nosotros no hacemos las cosas bien hechas. ¿Cómo es posible que teniendo esta claridad en la palabra, todavía haya personas que le están orando a las almas benditas del purgatorio, pretendiendo que Dios va a hacer algo por nosotros? Dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. ¿Cómo se llama el mediador? Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo. ¿Y cómo se llama ese mediador según la palabra de Dios? Jesucristo. Por eso nosotros delante de Dios vamos diciéndole: Padre, hoy vengo en el nombre de Jesús, mi mediador, el único mediador. Entonces inmediatamente Dios dice: ¿qué me quieres decir, hijo? Siempre y cuando ese tipo no haya sido un brocha con la esposa. Porque puede ser en el nombre de Jesús, pero si es un brocha, Dios ni siquiera le abre el oído a él. Aunque lo haga
todo con la fórmula de la oración. Bien hecho. Y aunque venga a la preciosa, espectacular, hiper mega iglesia ecofamiliar, y desde ecofamiliar haga la oración, pero si es un brocha en su familia, tendrá estorbo y sus oraciones no serán oídas. Así que te voy a invitar allí donde estás a que cierres tus ojos y hoy vamos a pedirle perdón al Señor.